Amigos del Zulia, bienvenidos a este magazine que recorre Maracaibo, recorre cada sitio buscando, indagando. Por esos zulianos que han dejado una huella, que han dejado un trabajo, un legado. Y en este caso, en el día de hoy, nos sentimos orgullosos porque estaremos entrevistando a un locutor orgullo zuliano llamado Erasto Trujillo Urdaneta, quien está aquí con nosotros. Estamos aquí en su residencia y de verdad que muy agradecido, don Erasto, por permitir al Magazine Zuliano estar aquí indagando y por primera vez en el programa, porque tenemos entendido que desde hace mucho tiempo había tenido la oportunidad de estar aquí en el Magazine, pero hasta hoy se dio la oportunidad cuando ya va a cumplir 59 años dentro de la radiodifusión zuliana. Sí, efectivamente, gracias, Germán. En muchas oportunidades, un colega con quien tuve muy buena amistad, incluso compartió conmigo mucha actividad gremial a través del Sindicato de Radio y Televisión del Estado Zulia, Ramón Castellano. Ramoncito Castellano. Sí, señor. En ocasiones me lo encontraba ya por los predios de Santa Lucía y Ramón me decía: Erasto, recuerda que tienes un compromiso con el Magazine Zuliano. Te espero este martes para que grabemos un programa. Yo me comprometía con él, pero tenía algunas otras actividades que desarrollar y lamentablemente nunca le cumplí la invitación y lo que le aceptaba a Ramón Castellano. Hoy, sabemos, don Erasto, que Ramoncito está pendiente de este programa porque, bueno, ese siempre ha sido, esa era su pasión. Primero estaba en Tierra Santa, que era Santa Lucía, y segundo, estar aquí. Y este es un legado que él nos dejó, y realzar personajes como usted, que le ha dado tanto a la radio del Zulia por 59 años, está próxima a cumplir. Son tantas anécdotas, tantas experiencias, tanto trabajo dentro de distintas emisoras, que ya vamos a hablar ya acerca de por cuáles emisoras pasó y tantas anécdotas, don Erasto. Sí, efectivamente, yo creo, Germán, que yo nací con la radio por dentro. En el hogar donde yo vi la luz del mundo, mi padre, Eduardo Trujillo Oliveros, tenía el oficio de reparar radioreceptores. Y allá en mi casa, en la calle Belloso y luego en la calle Los Andes, siempre hubo en la sala un radio prendido que mi padre estaba reparando o estaba probando para ver si había quedado bien reparado. Yo creo que eso se me fue sembrando en la mente con el tiempo. Y para ese tiempo, disculpe que lo traje, que usted escuchaba cuando su padre ponía sus radios a probar, ¿cuál era el locutor? ¿Cuál era esa emisora que usted escuchaba para ese tiempo? Esa estación de radio. En esa época se podía escuchar a través de la radiodifusora Maracaibo, que después se convirtió en Radio Mara, La Voz del Lago, que después se convirtió en Ondas del Lago, la Radio Popular, que desde 1937 comenzó en la calle Bolívar, al fondo de la Botica Nueva. Fueron las tres primeras emisoras que se constituyeron en esta ciudad de Maracaibo. Posteriormente salió Radio Calendario, también allí en el centro de la ciudad de Maracaibo, también fundada por don José Higuera Miranda. Ya existía también Ecos del Zulia y La Voz de la Fe, la emisora católica del Zulia, hasta hace unos pocos años estaban ya en operación aquí en la ciudad de Maracaibo. En el resto del estado yo recuerdo a Radio Cabimas, también una emisora bastante antigua que había fundado Vale Quintero, el mismo propietario de Ondas del Lago, y que después fue negociada por él a una compañía que a su vez la negoció posteriormente con el Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de Cabimas, que entiendo que todavía es el ente propietario de la emisora Radio Cabimas, que funciona en 1250 kilociclos todavía. Qué buena memoria, amigos. Yo quiero más o menos en este momento decirles lo que es don Erasto Trujillo Urdaneta. Tiene el certificado de locutor 1788. Se graduó el 14 de junio del año 55, o sea, va a celebrar 59 años dentro de esto que se llama radio, la radio zuliana. Operador de radio también tiene un título, el 3673. Desde 1965 está en el sindicato de radio. Don Erasto ha pasado por estaciones de radiales como Radio Lagunillas, Ondas del Lago, Radio Cabimas, Radio Reloj, Radio Popular,
trabajó también, eso lo vamos a hablar más adelante, pero también fue director Banco Fomento y Banco Popular. Ha estado al lado, don Erasto, de personajes como Ricardo Aguirre, el monumental de la gaita zuliana, Marcos Vinicio Ramírez, Alberto Quero Espina, quien también estuvo aquí en el magazine con nosotros, Norberto Colina, don Pedro Colina, Exio Puche, un amigo, René Gutiérrez, Gabriel Freixer, que también estuvo aquí en el magazine zuliano. Así que de verdad, don Erasto, es una trayectoria muy larga, personajes que han dejado una marca dentro de la radio zuliana. Sí, yo tengo la suerte, Germán, que desde que ingresé en Ondas del Lago como integrante del cuadro teatral, el radioteatro de Ondas del Lago, en una novela dedicada a un personaje que identificaba una marca comercial, Don Cuáquero, una radionovela que pagaba la avena Cuáquer de entonces. Posteriormente hice mi curso de locución también en Ondas del Lago. Mis profesores de esa época fueron nada más y nada menos que don Salvador Garmendia, fue uno de los profesores del curso. Un hombre sí, señor, de la televisión nacional. Estuvo también Tulio Alfonso Calderón como profesor, y recuerdo también a Daniel Sarcos Iguarán, el papá de Daniel, el colega locutor que tantos éxitos está obteniendo en la televisión continental. Así es. Ellos tres en el curso de locución me prepararon para que presentara mi examen, cosa que hice un 14 de junio del año 1955 en la Academia Torpedo. Presenté mi examen aquí mismo en Maracaibo en el año 1955. Logré mi certificado de locutor. De un grupo de 100 y tantos aspirantes, solamente aprobamos 5. Entre los 5 aspiramos mi primo Vladimiro Trujillo González y yo. Imagínate, de 1955 hasta acá. Era aprobar un examen, era difícil. Ahora difícil. Presentan 155 y pasan a 160, porque creo que pasan también los que están acá. Sí, pasan lo que ya traen en la cola. Así es. Don Erasto, vamos a hacer una pequeña pausa en el magazine zuliano y ya regresamos con más de esta trayectoria, de esta vida de usted dentro de la radio zuliana. Vamos a publicidad y ya regresamos con más del magazine zuliano. Bueno, familia, por aquí Enio Trujillo, su servidor y amigo, orgullosamente sobrino del mejor locutor del planeta, Erasto Trujillo Urdaneta. Soy lo que soy gracias a él. Cuando me iba a buscar en La Pomona, él dice que yo soy famoso, pero yo no soy famoso. Yo solamente soy un gusanito al lado de ese gran legado que nos ha dejado nuestro queridísimo Erasto Trujillo Urdaneta. Siempre agradeceré cuando nos iba a buscar allá en La Pomona y me decía, gasolina, montate en el Novita, en ese Novita verde, jamás te olvidaré, te llevo en el alma, en el corazón. Gracias, Germán, gracias a Elvi por este maravilloso aporte a la cultura de nuestro estado, la Atenas de América, nuestra Maracaibo querida. Muchas gracias. Trujillo, que representa a mi mamá, a mi tío, que ya no están, mi abuela, y todos nosotros aquí presentes, estamos súper orgullosos del hermoso abuelo que nos dio y el hermoso padre que nos dio Dios. Abuelo es un ser humano excelente, el mejor locutor para todos nosotros y para todo el mundo, para todo el Zulia, y que Dios me le dé mucha vida, mucha salud. Para mí, yo deseo que Dios me dé a mi abuelo que sea eterno. Amigos, de vuelta en el magazine zuliano desde la residencia de don Erasto Urdaneta. Estamos viendo parte de este trabajo, de la premiación que ha tenido durante tantos años don Erasto Trujillo Urdaneta. Y dentro de esas experiencias, don Erasto, usted participó en Radio Reloj
y también trabajó en Radio Popular, en la fonoplatea de los éxitos que queda allí donde es el edificio Radiolandia, por donde han pasado tantas glorias de la locución, y también artistas que llegaban aquí al Zulia, tenían que pasar por allí, y la radio se hacía distinta. Cuéntenos cómo era que se hacía la radio en esos tiempos. Bueno, yo te quiero recordar, hermano, que al momento de mi graduación en el 55, acudí un 24 de octubre de ese mismo año, integrando una caravana artística que Ondas del Lago envió a la inauguración de una emisora en la costa oriental del lago, Radio Lagunillas, allá en Lagunillas. Yo integré esa comisión artística como una del cuadro de radioteatro. Esa misma noche, un locutor, Armando Angulo, a quien había conocido en Ondas del Lago, me ofreció trabajar ahí en Radio Lagunillas. Me quedé allá trabajando con ellos en Radio Lagunillas. Estuve hasta 1962. Esa emisora tenía una buena sintonía acá en Maracaibo. Pasé a Radio Cabimas, donde en ese entonces se distinguía Radio Cabimas con un programa que ellos identificaban como el chorrito de música RC. Y era música continua, todo el día era música ese programa, y ese espacio naturalmente se escuchaba mucho acá en Maracaibo. Eso permitió que me hiciera conocido de los radiodifusores de Maracaibo. Y cuando salió al aire el Radio Reloj, me pensé, es posible que yo consiga trabajo allá en esa emisora. Me trasladé a Maracaibo porque mi familia vivía aquí en Maracaibo, todo el tiempo vivió a mi familia acá en Maracaibo, y acudí a Radio Reloj. Fue sometido a prueba por el fallecido Higuera Miranda, por Atilio Higuera Miranda, cuyo nombre, Atilio Higuera Miranda, compañía anónima, me fungía como propietario de la emisora. Fui contratado por Radio Reloj para un programa bastante interesante, ¿no? Nosotros hacíamos en esa época noticieros de 2 horas diarias. 2 horas diarias duraba cada noticiero. Posteriormente fue cambiado a un noticiero de media hora cada 2 horas. El locutor entraba con un noticiero, se despedía a 2 horas después con otro noticiero, o sea que entrábamos con un noticiero y salíamos con otro noticiero. 8 noticieros al día hacía Radio Popular, Radio Reloj en ese momento. También hacíamos un programa que impactó acá en Maracaibo. Radio Reloj, marca la hora, dábamos la hora, en la esfera musical marcamos y sonábamos el disco. Dentro de esa Radio Reloj, donde pasaron tantos locutores de trayectoria, con el caso de Gerardo Pozo, Gabriel Fraser, Marcos Vinicio Ramírez, usted compartió con esos locutores, también compartió con el monumental Ricardo Aguirre. ¿Qué trabajo hizo con el monumental dentro de la radio zuliana? Yo conocí a Ricardo Aguirre cuando hacía locución en Radio Éxitos de Bachaquero. Creo que él estuvo allá como maestro, que era su profesión inicial. Luego se trasladó acá a Maracaibo, ya con su grado de locutor. Solicitó trabajo en Radio Popular, le dieron una guardia de 10 a 12 de la noche, para que él la pudiera cubrir por sus actividades gaiteras, que ya eran bastante conocidas. Ya era el monumental de la gaita zuliana Ricardo Aguirre entonces. Y yo me recuerdo que Ricardo Aguirre era un locutor muy cumplido hasta que comenzaba la temporada de gaita. Ahí se me desaparecía Ricardo Aguirre, como yo le entregaba la guardia a las 10 de la noche. Pero sí le gustaba mucho la radio a Ricardo Aguirre. Y era muy buen locutor, Ricardo. Tenía una voz increíble. Y muy preparado. Hábleme de don Pedro Colina. Don Pedro lo conocí también allá en la fonoplatea de los éxitos de Radio Popular. Pero te voy a contar algo que quizás sea anecdótico. Cuando yo hice el curso de locución en Ondas del Lago, dentro de los aspirantes estaba Pedro Colina. Y recuerdo que en las primeras clases los profesores le decían que no podía aspirar a ser locutor porque Pedro en los ensayos de lectura gagueaba mucho. Y fíjate lo que resultó ser al final Pedro Colina como locutor. Se graduó de locutor, era el locutor que hablaba. El terror de los gobernadores, ¿no? Porque el terror, ya recuerdo el programa de los Buenos gobernadores. Días, señor gobernador. Sí. El octavo concejal, que era entonces el terror de los concejales. Eso le causó muchos problemas a Pedro, pero él se mantuvo. Pedro se mantuvo en sus 13 porque Pedro fue un locutor que luchó mucho por el beneficio social del pueblo. Sí. Pedro era muy dado al pueblo, muy querido por el colectivo zuliano. Yo recuerdo también, y es bueno que la gente lo recuerde, que Pedro Colina fue el locutor que uniformó a los
conductores por puesto de Maracaibo. ¿Los uniformó? Los uniformó, Sí. les puso una camisa blanca y una corbata. Los conductores de Bellavista, los conductores de Monteclaro en ese entonces, que eran las líneas que pasaban más cercanas a Radio Popular, exhibían un uniforme, camisa blanca y corbata, y era instrucción que les daba, les sugería, Pedro, no se la daba. Eso era el poder de la el radio poder de zuliana. convencimiento que tenía don Pedro Colina. ¿Sabe quién le envió saludos? Que estuvo hace poco con nosotros aquí. Demóstenes Tiniacos. Demóstenes también. Y Demóstenes Tiniacos, 55 años dentro de la radio zuliana, nos hablaba acerca del trabajo que hacemos aquí en el magazine, y yo le decía que esto nos nutre nosotros, aparte de que nos gusta, hacemos lo que nos gusta, nos nutre, porque eso que usted nos está contando en este momento, de verdad que es un conocimiento, una trayectoria de tantos años, de casi 60 años dentro de la radio zuliana. Vamos a hacer otra pausa en el magazine y ya venimos con más de don Erasto Trujillo aquí en su residencia, así que ya venimos ya. Bueno, mi nombre es Ernesto Luis Trujillo Muñoz, el hijo menor de mi padre Erasto Trujillo Urdaneta, orgulloso porque es un ejemplo a seguir dentro de la radio zuliana y dentro de la familia. Como padre es lo máximo, mi mejor amigo, y que Dios me le dé mucha vida y salud. Estimados amigos, se les habla Demóstenes Tiniacos Rincón. Está usted en sintonía del Magazine Zuliano, cuya labor es rescatar permanentemente los valores de nuestro estado. Ya regresamos. Programa estás viendo, mi hermano, es el magazine zuliano, exaltando siempre la musicalidad de nuestros artistas con gran calidad. Magazine zuliano, para disfrutar. Saludo para todos los que están viendo este programa dedicado a mi esposo, y lo único que me resta decir es que Dios me lo bendiga a Erasto y que le dé muchos años a mi lado para compartir este gran amor que sentimos ambos, que nació un 9 de abril del 64. Mi amor, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Amigos, de nuevo en el Magazine Zuliano, orgullosos de estar al lado de una figura de la talla de don Erasto Trujillo Urdaneta. Estamos aquí en su residencia y estamos viendo parte de lo que son su familia, bisnietos, nietos, su señora. Qué orgullo, don Erasto, ¿no? Estar aquí y compartir y con su familia, y que usted pueda tenerlos, verlos crecer, ¿no? Con la salud que está, su salud se mantiene perfecta, y ojalá que sea así por siempre. Bueno, sí, efectivamente, yo me casé, yo estoy casado 2 veces. Por primera vez me casé en 1956. Tenía 1 año trabajando en radio. Enviudé en el 2005. Y luego de unos años de receso, sí, en el 2010 me casé con Amalia Beatriz Áñez, mi actual esposa. Ella es licenciada en educación. Una mujer que conocí, también parece una anécdota, esto parece una novela. Es bueno que nos cuente. Yo conocí a Amalia, mi actual esposa, en 1964. Yo tenía 2 años trabajando en Radio Popular. Ella fue un día allá a la emisora a buscar un premio. Se lo había ganado en un concurso que hacía Vladimiro Balbuena Hernández. Subiendo las escaleras, Amalia, yo tomaba agua en un filtro que estaba colocado allá en el edificio Radiolandia, en la parte de abajo. Me impresionó la muchacha, tenía pocos años, con un uniforme de Liceo Don Pérez. Y parece mentira, Germán, entablamos una amistad y después de 49 años de ese primer conocimiento, nos unimos en matrimonio en este año 2010. Qué bonita experiencia, ¿no? Qué bonita. Esto parece una novela, ¿verdad? Sí, se puede hacer una novela de esta historia. Una novela rosa. Así es, sí. Así es, qué bueno. Nos contenta que sea para su bien y su felicidad. Bueno, ya estamos llegando ya, porque este programa lamentablemente dura muy poco. Estamos llegando ya al final del programa. Yo quisiera
que me hable de un sobrino que usted tiene en la radio, llamado Enio Trujillo, que es nuestro hermano. ¿Qué piensa? Usted me imagino que lo tiene que haber jalado las orejas unas cuantas veces, ¿no? Yo de mis descendencias tengo la suerte de haber tenido 3 que se interesaron en la radio. Mi hijo mayor, Eduardo Trujillo, estudió televisión en California, en los Estados Unidos. Fue uno de los primeros técnicos que tuvo el Canal 11 del Zulia. Del Canal 11 del Zulia pasó a Televisa, allá en la Avenida del Milagro. Él tuvo su certificado de locutor y su certificado de operador técnico. También mi hija, Yasmeri, también difunta, se le recibió el grado de locutor. Uno de mis hijos que sobreviven, Ernesto, quien vive conmigo acá en Maracaibo, es técnico operador, trabajó también en Televisa del Zulia. Y bueno, el sobrino a que tú te estás haciendo referencia, sin duda alguna es el más famoso de los Trujillo, Enio Trujillo Emonet. Gasolina. Quien hace un trabajo espectacular en pro y en defensa de nuestra zulianidad, ¿sabes? Eso parece anecdótico, que Enio Trujillo es más conocido en la radio que yo. A veces me dicen, tú eres el tío de Enio Trujillo. No, Enio Trujillo es Enio Trujillo es mi sobrino. Así, y se siente orgulloso de ser muy orgulloso. Su sobrino. Donde quiera que yo camino, donde quiera que yo hablo, me comienzo a hablar de la radio, me hablan de Enio Trujillo. Así es, ¿no? Porque es que Enio hace un trabajo espectacular y lo viene haciendo desde Zuliana. Un fenómeno. Y ahora que está en Metrópolis. Es un verdadero fenómeno en la radio zuliana. Yo quiero, don Ernesto, que usted le envíe un saludo a toda la gente que de verdad lo quiere en Zulia, y también un consejo para toda la gente que trabaja en la radio zuliana, de una persona que tiene ya 60 años, va a cumplir casi 60 años, 59, exactamente, en la radio. Sí. Así que yo creo que un consejo de don Erasto Trujillo hay que agarrarlo definitivamente, tienen que valorarlo. Yo siempre le digo a quienes aspiran a ser locutores, y entiendo que Enio aceptó esa mi tesis, ese es mi consejo, deben hacerlo por vocación. No tomen nunca una profesión tan hermosa como la locución, como un negocio. Voy a hacerme locutor para vivir de la locución, no. Uno vive para la locución, no debe vivir de la locución. Esa es la tesis que yo mantengo, la tesis que yo digo. Y desafortunadamente la forma como ahora se gradúan los locutores, porque cualquier estudiante de comunicación social es una de las carreras que más nutre en este país, tiene la posibilidad de recibir su grado de locutor. Y entonces, pero esos tipos de locutores se dedican a la actividad profesional, más bien como un negocio, como vivir, como hacer esto. No, eso no debe ser así. Para una profesión tan hermosa, tan necesaria, porque nosotros como locutores tenemos la obligación moral y la obligación legal de educar, informar y entretener. Y para eso, señoras y señores, estamos en la radio y damos nuestra vida por la radio. Este es un consejo de una persona como don Erasto Trujillo Urdaneta. Se me olvidaba rapidito, don Erasto, porque vamos a finalizar el programa. Ramón Soto Urdaneta me contó, hablamos hace poco, le dije que lo venía a entrevistar, me dijo que él entró a la radio haciéndole una guardia a usted, haciendo una suplencia. Sí. Estaba usted con Luis Alberto Quero Espina, y me nombró otro locutor, no recuerdo el nombre. Gabriel Fraser, correcto. Sí. Así que bueno. Imagínate, en mis tantos años que yo he tenido, muchos locutores han pasado por mi conocimiento. Ramón Soto siempre lo he admirado, siempre. Yo siempre he visto a Ramón Soto muy serio. Muy serio. Y sobre todo su interés por la difusión de la música zuliana, al igual que mi sobrino Enio. Mi sobrino Enio y Ramón Soto son defensores. Defensores a ultranza de la música zuliana. A capa y espada. Así que un saludo para Ramón Soto Urdaneta, a mi amigo y hermano Enio Trujillo, y con ustedes será hasta otra oportunidad cuando tengamos un orgullo zuliano aquí en este programa que es de todos los zulianos, el Magazine Zuliano.